Agradezco profundamente la invitación de Cristina Cherricos para participar en este congreso neohelénico, ya el 14, y bueno, mi aportación lleva por título De Camerini a Nolan, Odiseas fílmicas más o menos homéricas. ¿Por qué este título? Bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación y a través de la Universidad de Valladolid estamos trabajando en un proyecto de innovación didáctica en el que trabajamos precisamente el legado helénico a través de los medios audiovisuales en nuestra era digital, ¿no? Entonces, mi aportación tiene que ver con el cine, con uno de las manifestaciones culturales más importantes y que en vez de tener cada vez menos peso, estamos viéndolo por las grandes superproducciones y últimamente por las series de televisión, de canales multiplicados, es algo que va en aumento. Bueno, pues esto de las odiseas más o menos fílmicas tiene que ver con un tono de ironía, el grado de fidelidad que las distintas películas han transmitido sobre los versos de Homero. Entonces, claro, primero me gustaría hacer un poquito un recorrido sobre qué odiseas cinematográficas son las más importantes, las que conservamos, y luego hacer un poco una reflexión. Porque cuando hablamos del grado de fidelidad de una película, eh, tenemos que ser conscientes de que las películas están hechas para entretenimiento, no tanto para divulgación de contenidos. Entonces, muchos apuestan por las relecturas, por distintas versiones inspiradas en textos clásicos que pueden ser igualmente valiosas. Sin embargo, quizás desde el ámbito académico, muchos han insistido en el polo opuesto, que sería el punto de vista arqueológico y en el caso concreto de Homero sería filológico, o sea, eh, ver en qué medida una película puede servirnos para entender los poemas de Homero o no, o los distorsionan. Eh, yo me ubico un poco entre Escila y Caribdis, y bueno, pues lo que me parece más importante es quizás el punto de vista de Michael Kakoyanis, que en sus películas, que eran adaptaciones de tragedias griegas, él no hacía relecturas del texto clásico ni traía a los clásicos al presente, sino que nos trasladaba a los espectadores a la antigüedad. Y quizás para mí esa sea la clave. Bueno, como primera imagen tenemos aquí muchos fotogramas y carteles de películas que a lo largo de la historia del cine han representado la Grecia antigua, ya sea en adaptaciones libres o en versiones más fieles. Si nosotros hablamos de la inspiración de Homero, tendríamos que trasladarnos a la época de Georges Méliès, porque precisamente con el nacimiento del cine nace también Homero en el cine. Tenemos la isla de Calipso, Ulises y el gigante Polifemo, que sirvieron a Méliès para representar estas sátiras que hacía él, llenas de fantasía. Así que Homero inspiró ya a los primeros directores. Pero tendríamos que llegar a Giuseppe de Liguoro, que es el que en el año 1911 hace una versión, también un poco libre, de la Odisea. Y unos años después, el canto de Circe. Estamos hablando de cine mudo, estamos hablando de espectadores que se quedaban entusiasmados cuando veían por primera vez en una pantalla las representaciones de los dioses, de las sirenas, de los monstruos. Quizás por eso este tipo de películas insistían mucho en la espectacularidad en los decorados y también, no tanto en el guión, y en, y en el vestuario de los actores, ¿no?
Esta sería una imagen de las sirenas. Pero tenemos que saltar después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos una primera película que yo considero una de las más bonitas sobre Ulises, que es precisamente el Ulises de Mario Camerini, dirigida por un director griego, perdón, italiano, pero con capital estadounidense. Y de hecho, todo el equipo de rodaje es internacional. ¿Qué nos presenta este Ulises con Kirk Douglas en el papel protagonista y Silvana Mangano en un doble papel, haciendo tanto de Circe, malvada Circe, como de la fiel Penélope? Pues nos presenta un relato de aventuras eh, bastante agradable de ver, con bastante cuidado en cuanto al planteamiento cinematográfico, pero lógicamente no es una adaptación de la Odisea. No podemos pretender esto. Es más bien una película de aventuras que en ese momento el público era lo que pedía. Un Ulises que ha quedado para la historia del cine porque casi todo el mundo relaciona a Ulises con este Kirk Douglas fantástico, y una Nausicaa interpretada por Rosana Podestá en sus comienzos de carrera. Esta película se detiene, como van a hacer muchas otras, en el pasaje de Polifemo, en también la relación de Ulises con Nausicaa, pero olvida muchos otros pasajes porque la Odisea es mucho más amplia, ¿no? Y no se puede traducir a un guión cinematográfico y con una duración reducida, ¿no? Aquí tenemos una fotografía muy curiosa de un descanso del rodaje donde vemos a Kirk Douglas con Silvana Mangano. Al año siguiente, después de ese Ulises, tenemos Helena de Troya de Robert Wise, que recalca mucho el romanticismo de los protagonistas. Claro, no hay solo películas sobre la Odisea, también hay muchas películas sobre la guerra de Troya, en los que Ulises va a aparecer como papel secundario, ¿no? Un actor secundario, en este caso lo vemos en la imagen, representado por el actor Torin Thatcher, que le da, bueno, bastante gracia a su papel, pero ya digo, es un papel secundario que tampoco aporta mucho. Este tipo de películas son películas de lo que se llamaba el género peplum, que luego, sobre todo a comienzos de los años 60, va a proliferar, teniendo La Guerra de Troya, de Giorgio Ferroni también, con otro actor haciendo de Ulises, John Drew Barrymore, o una película bastante mala, que es Ulises contra Hércules. Pero también en esos años vamos a tener experimentos cinematográficos como el de Jean-Luc Godard, que filma El desprecio. Yo pegaría un salto ya hasta el año 1968 y aquí tenemos la versión que yo creo que es la más fiel a los versos de Homero. Se trata de una serie de televisión rodada por la RAI de Italia, que empezó a emitir episodios en el año 1968. Luego se hizo una versión muy reducida para llevarla a los cines entre los años 70, 71. A España creo que llegó en 1973, por ejemplo. Y esta versión sí que convence mucho más. ¿Por qué razón? Bueno, primero por los actores protagonistas. Tenemos a Bekim Femiun, un actor albanés, interpretando a un Ulises bastante creíble. Y a Irene Papas, actriz griega muy conocida, interpretando a Penélope. Claro, nosotros tenemos a estos referentes y en esta época Pier Paolo Pasolini ya estaba haciendo sus adaptaciones de Edipo y de Medea. ¿Cómo nos presenta Franco Rossi esta serie sobre la Odisea, que se titula La Odisea y se titula también Las aventuras de Ulises?
Bueno, pues es una versión más bien realista. Eh, y lo que juega más a su favor es precisamente el formato de serie de televisión, porque permite eh, ir recorriendo todos los pasajes, todos los cantos de la Odisea. Hay una voz en off, que sería como la voz del propio poeta, Homero, donde nos va narrando los distintos acontecimientos y vemos algo que en esa época ya no se veía, que es la representación de los dioses, algo que es fundamental cuando estamos hablando de esta época de la Grecia arcaica y de este tipo de literatura. Así que la figura del héroe, de su fiel esposa en contraposición, también hay elementos fantásticos, con efectos especiales de Mario Bava, por ejemplo, fundamental para la escena del cíclope. Y yo creo personalmente, es una opinión mía, que desde esta serie ningún otro producto fílmico ha llegado a esta cima, ¿no? A esta altura. Aquí tenemos a los actores protagonistas. Curiosamente, mmm, pasando el tiempo, vamos a tener a Theo Angelopoulos, un director de cine griego muy famoso, muy importante, que en el año 1995 va a rodar la película La mirada de Ulises, que está inspirada indirectamente en la Odisea de Homero. Pero es que además en ese mismo año se rueda Lumière y compañía y le ofrecen unos minutos para que Theo Angelopoulos ruede una secuencia. Y él elige una secuencia filmada como si fuera cine mudo, en blanco y negro, con un actor griego, y es precisamente la llegada de Ulises al país de los feacios. Así que en la filmografía de Angelopoulos se puede ir indagando y se pueden descubrir ecos de Homero. O como la que tendremos muy posteriormente, la versión que hacen los hermanos Cohen de Oh Brother, Where Are You? Donde tenemos también la trama de la Odisea, pero trasladada a otro marco histórico, a otra época y también de forma irónica. Como vemos, Homero, entonces, sirve de inspiración para muchos cineastas y no solamente para aquellos que han querido adaptar los textos homéricos. Este sería el Cíclope de esa versión de 1968 y luego bastante conocida. Tenemos una miniserie, una serie como en dos partes, que rodó el Andrei Konchalovsky en el año 1997. Esta versión que en España, por ejemplo, se ha proyectado mucho, tiene a Armand Assante en el papel protagonista, recuperan a Irene Papas en el papel de Anticlea, por aquello de dignificar, yo creo, la producción. Tiene muchos efectos especiales y bastante bien conseguidos, pero en mi opinión tiene un fallo garrafal. Ese fallo imperdonable es el guión. Un guión que suena más bien a guión actual norteamericano. Nunca Homero habría hecho decir a sus personajes cosas que oímos en esa película. Así que es una versión de la Odisea, tiene valor didáctico, por ejemplo, se deja ver, es bonita, pero yo desde luego no la considero entre las mejores. Bueno, y así llegaríamos, por ejemplo, al último Ulises que nos encontramos, encarnado por Ralph Fiennes, y que se estrenó en el año 2024, bueno, y durante algunos meses de este año 2025. Esta película ha tenido buenas críticas, tampoco la ponen como una película muy notable, pero ha tenido relativamente buenas críticas en el sentido de que
es una versión fílmica que Uberto Pasolini hace desde el punto de vista del realismo. Entonces le interesan sobre todo los primeros planos de los actores protagonistas, que lo hacen muy bien, eh, con cierto naturalismo, pero claro, no cuenta la Odisea. Si nosotros queremos ver digamos, al verdadero Ulises, nosotros lo que vamos a encontrar es un episodio de la Odisea recreado, a mí no me convence mucho, ¿no? Con actores muy jóvenes, con, de forma muy sombría. Es muy deprimente, por resumirlo de algún modo. Los actores lo que transmiten es el cansancio de la vida, desde luego los dioses no aparecen por ningún lado, y yo creo que al final lo que le queda a uno como sensación es que qué triste fue la vida de Ulises y de Penélope. Eh, Esta es la última adaptación que nosotros conocemos sobre la Odisea, ¿no? Eh, Tenemos aquí al director dando indicaciones al actor principal. Aparece también la actriz española Ángela Molina en el papel de Euriclea. Y, y bueno, pues aquí queda como un ejemplo más. Es verdad que en años anteriores hemos tenido, por ejemplo, también la película de Troya del año 2004, en la que Ven interpretaba a, a Ulises, ¿sí? Y luego también una serie pésima de Netflix, Troya, la caída de una ciudad, del año 2018. Esperemos entonces que la última versión, que es la de Nolan, nos sorprenda positivamente y podamos valorarla, aplaudirla. Mm, Realmente yo en ese sentido me muestro un poco pesimista porque las últimas versiones que nos llegan de la Odisea y por lo que se ha trasladado a la prensa, parece ser que va a ser una gran superproducción que va a subrayar especialmente los efectos especiales, un poco al estilo de la Troya de Wolfgang Peterson. Entonces, yo, no sé, me imagino que va a tener fallo de guión, como en casi todas las películas actuales. Bueno, y con esto ya termino mi exposición. Espero no haber cansado. Quería sí hacer, como decía antes, una última reflexión, y es que alguien ha dicho por ahí que si todas estas versiones, adaptaciones cinematográficas sirven para que el gran público acuda nuevamente a los textos clásicos, compre traducciones en su lengua de los poemas homéricos o si es capaz haga traducciones, pues bendito sea Dios, es algo para aplaudir. Eh, pero bueno, la verdad es que quizás en nuestro milenio estamos forzando a que los antiguos textos y los antiguos mitos digan lo que nosotros queremos que digan, trasladándolo por el prisma del feminismo, del movimiento LGTBI y de una serie de opciones que quizás se alejan un poco de lo que es el espíritu médico. Por eso, en mi caso, lo que quiero defender es este espíritu de Homero y es importante recuperar el mensaje de estos versos, ¿no? Pues nada, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias y que éxitos para el Congreso.